Una población cada vez más envejecida, ¿no? Que va a requerir cada vez más cuidados al final de la vida, y sobre todo que estamos tocando un tema de antropología, ¿no? Que es ese final de la vida, esa última frontera, esa cosa tan importante para la humanidad, ¿no? Y que ahora se cuestiona o se debate, como por otro lado se lleva cuestionando y debatiendo desde que el hombre está sobre la Tierra, ¿no? Solamente hacer un comentario muy simple, que es que hace años se decía que Dios había muerto, luego se decía que el hombre ha muerto, y yo la verdad que no me encuentro muy bien. O sea, que si vamos acabando con los dioses, con los hombres, pues incluso con los pacientes también vamos a acabar, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner un poco las cosas en su sitio desde la experiencia y desde el conocimiento, ¿no? Y ese es el propósito de estar esta tarde aquí. Así que yo, una vez presentado a dos colegas, compañeros, una desde el mundo de la enfermería activa, atenta, que fue lo último que aprendí de su clase, a las necesidades del paciente, no a las necesidades del clínico, sino las necesidades del paciente, ¿no? Y luego Álvaro, que para mí es un honor volver a compartir mesa, en este caso tresillo, ¿no? Porque hablamos desde la experiencia, ¿no? Y a veces se habla de estos temas desde la ignorancia o desde la legislación, que a veces está muy lejos, la legislación de la cama del paciente, ¿no? Acabo citando a Gregorio Marañón, al que decía el otro día cuando hablaba de Gregorio Marañón con una persona que acaba de llegar a la facultad, dice, el del metro. No, es al revés. Primero hay un médico, que es Gregorio Marañón, y luego le ponen una boca del metro. Porque es que si no acabamos poniendo las cosas al revés, ¿no? Entonces, Gregorio Marañón decía que uno de los grandes instrumentos en la medicina es la silla. Así que voy a hacer el uso de la silla y les voy a pasar la palabra. Si quieres, Encarna, ¿empiezas tú? Sí, empiezas. Desde el mundo de la enfermería empiezas, si quieres. El vídeo primero. Primero hay un vídeo, exactamente. Pues nos ponemos aquí para no forzar la tortícolis. La vida y la muerte, que es mucho más natural de lo que muchas veces imaginamos. Yo he dicho que lo que tenía era falta de vida. No podía más con nada. Tengo un enfisema grave, pero el tumor envuelve el bronquio y arteria principal del pulmón derecho. Complicado, con un cáncer que nos llaman para decir que nos quieren ver urgentemente, y a mi mujer creo que le dicen que es que han detectado un tumor, no lo sé muy bien. Y ni para atrás ni para adelante. Yo digo, algo pasa aquí. No podía. Me vio y dice, no tengo ni idea de lo que te está pasando. Era la especialista ya en tumores. Y al no conocerlos, pues claro, empieza a hablarme con un cierto reparo. Y le digo, no, tranquila, dime cómo están las cosas. Dime la verdad, yo no quiero aquí tapujos ni historias. Yo hasta ahora, ya ves que no he puesto objeción a nada. Todo lo que tú me habéis dicho, para adelante, sabiendo la más mínima posibilidad. Pero es que yo creo que ahora, si hay muy poca posibilidad y me está haciendo tanto daño, pues no sé hasta qué punto, y hay que esperar 5, 6 o 7 semanas a ver resultados, pues chica, entonces ya ella toma las riendas como profesional, como médico, y dice, está claro, Antonio, la quimio te va a destrozar, se acabó la quimio. Y entonces no sé de qué manera, si fue ella o mi mujer, que se pone a hablar de paliativos. Tengo muy asumido que he cumplido un ciclo. Es hasta una gozada, ¿sabes? Me siento con gozo. Porque lo mío es natural, como la vida misma. Yo, pues ya más o menos está cerrado todo. Que la vida es bonita, naturalmente. Que te aferras a ella, naturalmente. Porque si no fuera bonita y no me aferrara a ella, pues yo diría, ya acabas conmigo ya de una puñetera vez. Porque hay momentos jodidos. La única cosa que me aterrorizaba era, porque lo estaba ya viviendo cada 2 por 3, los episodios de asfixia, de ahogo, y que el morir así, ahogado, no sé cómo va a ser, pero me parecía horroroso. Y me dijo, no, en ahí puedes estar tranquilo.
Tú no vas a sentir eso. Aquí se palía todo, pero desde luego eso totalmente. Tú no lo vas a sentir, o sea que despreocúpate. Pues claro, me has quitado un peso de encima. Tal y cuando ven que no puedes tal, te inducen un coma de estos que... Bueno, pues vale, pues muy bien. Y eso para mí no es, creo, que no es eutanasia pura y dura, sino que bueno, que te palían tanto que llega un momento, bueno, pues que tu cuerpo de forma natural ya no responde. O sea, tú no estás matando a alguien o no te estás matando a ti mismo, sino estás dejando que a pesar de los avances técnicos, médicos y demás, bueno, pues tu vida se vaya. Tú dirías, entonces te estás tirando la toalla, estás rindiéndote. Depende cómo se mire. De alguna manera, sí. Porque digo, bueno, yo he dado de sí hasta aquí. Entonces, Dios mío, cuando quieras. Muy bien, pues nada, el caso este es un caso conocido. Las personas de la casa, ¿verdad? Estábamos casi recordando. Y bueno, te cedo la palabra. Yo tengo ya alguna pregunta para vosotros, pero vamos a guardar los turnos. Tienes la palabra, Encarna. Bueno, quería agradecer a la organización el que me haya invitado y querría también compartir pues con ustedes la experiencia de trabajar con pacientes pues como este señor Antonio, y la verdad que es un privilegio, ¿no?, el poder estar con estas personas al final de su vida. Yo ahora, más que a lo mejor comentar muchas cosas, también me gustaría pues compartir con ustedes y que ustedes también pues pregunten, ¿no? Y si podemos aclarar alguna duda o podemos hablar de lo que a ustedes también les interese, pues me encantaría, ¿no? En paliativos pues intentamos dar cobertura a todos estos aspectos que ha comentado este señor, ¿no? Los aspectos físicos, pues en este caso el mayor problema que tenía era que se ahogaba, parece, pero no lo tendría que confirmar él. El aspecto psicológico, tenía miedo, estaba tranquilo, cómo está llevando la enfermedad. El aspecto social, su familia, cómo vive también y comparte esa enfermedad, cómo podemos ayudar a esa familia a que lleve bien estos momentos, y después, cuando fallecen, también les acompañamos en el proceso del duelo. Y por último, pues los aspectos, y no menos importante, los aspectos espirituales, ¿no? Como está diciendo, los pacientes viven que tienen ya la maleta preparada y que se van de viaje. Y muchas veces pues todas estas cuestiones se plantean, ¿no? Lo que han hecho en su vida, por qué están aquí, dónde van a ir, qué sentido tiene o ha tenido su vida, y todas estas cuestiones pues también les dan muchas vueltas, y si están con paz, y pues fenomenal, pero si necesitan ayuda pues también es una oportunidad para brindársela, ¿no? Entonces bueno, pues esos serían como los pilares en los que trabajamos. Y bueno, luego si no, pues van a ir saliendo más cosas, ¿no? Pero bueno, yo tampoco quiero ahora monopolizar y seguimos, si queréis, luego un poquito más adelante con más cosas. Muy bien. Álvaro, por favor. Bueno, pues yo lo mismo. Primero agradecerte, Jesús, la presentación y compartir nuevamente un espacio y a la Fundación Leyen también, por supuesto, esta oportunidad que nos dan de, por lo menos, intentar transmitir lo que nosotros hacemos día a día, ¿no? Bueno, a mí los que ya me conocen, y Encarna me conoce, tú también, Jesús, la verdad es que yo soy un poquito transgresor, ¿no? Porque yo creo que, aunque estamos mejorando, hemos vivido momentos muy complicados, ¿no? Hemos estado a punto en este país de dar vía libre a para mí, un acto absolutamente disparatado como es la eutanasia, despenalizarla, de legalizarla, con los ejemplos que ya tenemos en otros países donde se ha despenalizado y legalizado, ¿no? Los cuidados paliativos, lo que hacemos es
no ayudar a morir dignamente, como dice este lema, ¿no? Que es una franquicia. O sea, a mí me molesta. Me molesta tremendamente después de 25 años de partirme la cara y hacer todo lo posible para que la gente muera de una forma digna, ¿no? Ahora resulta que es que nosotros no ayudamos a morir dignamente, ¿no? Solo son los proeutanásicos, o sea, aquí solo se muere bien a través de una eutanasia. No, esto no es así. O sea, y además, en paliativo no hablamos de muerte digna, lo que hablamos precisamente es de vivir dignamente hasta el último minuto de la vida, ¿no? Y yo creo que los paliativos es una vuelta atrás. Es una vuelta atrás al modelo de medicina. Ha nombrado Jesús a la estación de metro, ¿no? Gregorio Marañón. Lo que hacemos es, yo creo que pues lo que hacían nuestros abuelos o bisabuelos médicos, ¿no? Un acercamiento al paciente de una forma muy holística, muy cercana, muy familiar, y sobre todo una atención exquisita a los detalles, ¿no? Cuando se tiene muy poquito tiempo de vida, cualquier mínima detalle puede tener una importancia que nosotros no lo reconocemos. Partimos de una base que nos vamos a morir todos. Yo esto se lo digo a los alumnos de medicina y no se lo creen. O sea, que la mortalidad humana es del 100%, ellos no se lo creen. No se lo creen. Porque para eso están estudiando medicina ellos, para que no sea del 100%. ¿Qué pasa con esto? Que si no inculcamos a nuestros futuros sanitarios esta idea, esta filosofía, lo que van a hacer es salvar vidas. Y salvar vidas van a salvar muy poquitas. Muy poquitas. Hay un dicho que dice que solo curan los antibióticos y los cirujanos. Yo no estoy de acuerdo. Antibióticos cada vez menos y cirujanos hay algunos que, bueno, habría que verlo, ¿no? No, entonces, si no reconocemos nuestra propia finitud de la vida, si no sabemos que nos vamos a morir, no vamos a reconocer esto en nuestros pacientes, ¿no? Y nos tenemos que acercar a nuestros pacientes desde ese reconocimiento. Y eso es lo que hacemos en paliativos, ¿no? Y además nos ayudamos para hacer esta atención que Encarna ha descrito también, pues nos ayudamos de un equipo multiprofesional, normalmente psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, para simplemente englobar todos estos aspectos que conllevan la atención de un paciente en situación de final de la vida, ¿no? Y son aspectos muy importantes, ¿no? Aspectos como que, bueno, hay pacientes que te piden que no pueden aguantar más, y le ofreces a lo mejor esta sedación famosa, paliativa, que tan en boga está, y te dicen que quieren ver pues, a su hija pequeña hacer la primera comunión, ¿no? Bueno, pues si no lo tratas, lo normal es que acabes sedando a este paciente y no muera bien. Por una tontería así, a lo mejor, ¿no? Si tú no investigas y rascas en todos estos aspectos de los pacientes, es imposible que le demos. Pueden morir sin dolor, pero no solo es el dolor, ¿no? Los pacientes tienen miedo no a morirse, sino a cómo se van a morir. Y muchos pacientes te piden acabar con su vida precisamente porque, bueno, están sufriendo. Y lo que hay que ver es por qué están sufriendo, y no solo por el dolor, insisto, por muchas otras cosas. Yo os puedo decir que en 25 años de atender pacientes en situación de final de la vida, pues he tenido 3-4 peticiones de eutanasia. 3-4 peticiones, ¿no? Y a mí me han dolido esas peticiones, porque me daba la sensación que yo estaba haciendo algo mal. Si un paciente te pide acabar con su vida, tienes la sensación de decir, oye, pues algo estoy haciendo mal porque está sufriendo, ¿no? Pero en el entorno de los paliativos no es frecuente, ¿no? Es que esto parece un aquelarre, es que aquí todo el mundo tiene que morir dormido, sedado, o vamos a llamarlo otras cosas peores, ¿no? Bueno, yo creo que esto lo dejo aquí y seguro que van a salir muchos temas de estos, ¿no? La sedación paliativa no tiene nada que ver con la eutanasia, por supuesto. La sedación paliativa es una herramienta que utilizamos a veces hasta en porcentajes de un 30 o 40%, sobre todo la sedación de la agonía, para proteger a un paciente que le quedan 2, 3, 5 días de vida y que tiene un síntoma que no podemos tratar de la forma habitual, ¿no? Bueno, pues es una herramienta más, pero por supuesto una herramienta que utilizamos los médicos como utilizamos la apendicectomía o la resonancia magnética, ¿no? No es algo que los pacientes nos tengan derecho a pedirnos y nosotros tenemos que aplicar, porque eso ya no sería una. Y como todo esto, pues hay muchas otras técnicas, muchas otras cosas que desde la ciencia, cuando empezamos los paliativos hace 20, 25 años, bueno, la gente nos miraba a ver si llevábamos alzacuello y si éramos tan buena gente, pobrecitos, llegábamos 2 días antes de morir, poníamos morfina y se acababa, ¿no? Este era nuestro feedback de la gente, ¿no? Yo creo que los paliativos hoy en día es claro que es una disciplina reconocida, especialidad en la mayoría de países avanzados, y en la que lo que hacemos es tratar a más de 120.000 pacientes en España al año. Deberíamos de tratar. Solo se atienden la mitad, la otra mitad muere con sufrimiento evitable.
porque no hay el desarrollo que creo que debe de haber y que poco a poco podemos ir consiguiendo gracias a estas leyes. Ahora somos famosos, no lo hemos sido. Bueno, yo creo que con esto es un poquito a modo de introducción, ¿no?, lo que quería decir. Y nada, nos sometemos aquí a coloquio y a preguntas. Bueno, yo primero voy a hacer una... normalmente la gente pues cuestiona, ¿no? A mí me gusta agradecer, ¿no? Agradecer a Álvaro, que lleve desde el siglo pasado metido en estas lides. Yo fui una de las primeras personas que vi como un paliativista y decía, ahí va, ¿no? Y de hecho pues has presidido asociaciones, instituciones, y ahora pues compartes docencia, que es una cosa muy agradable, ¿no? Recientemente ingresé a mi madre en un hospital y la persona que estaba en urgencias había sido una alumna mía. Me dijo, hombre, la madre de Poveda y tal, ¿no? Y no se vengó de mis clases, sino que la trató bien. Y dije, pues la vamos a dejar ingresada, y la subieron a medicina interna, y resulta que la jefa de medicina interna había sido también alumna mía, ¿no? Así que cuando fui por la noche a ver a mi madre, me dijo, oye, está bastante bien el hospital que han montado tus alumnos. Entonces yo tengo la impresión de que tanto Álvaro como Encarna están montando hospitales, están montando redes, y el reto ahora mismo es si crees que en España hay la cantidad suficiente de paliativistas para hacer lo que tú crees que se debe hacer, que se cuidar a esas personas. No. Yo creo que estamos a un 50% de cobertura, y eso significa que necesitamos un 50% más de profesionales, pero profesionales avanzados. Lo que no vale es apuntarse al carro del paliativismo ahora todo el mundo, ¿no? La gente ahora pone morfina y dice, no, es que yo hago paliativos. Paliativos es una cosa muy seria, que insisto, en los países donde mejor desarrollo hay son especialistas. Hacen su MIR, son 4 años de especialidad y son expertos en muchas otras cosas, además de dar morfina. Pues en técnicas de comunicación, en counseling, en espiritualidad y muchas. Si queremos hacer unos buenos paliativos, tiene que ser desde la formación muy avanzada, ¿no? Y en España hay mucho déficit, no estamos acreditados. O sea, a uno le da un infarto por la calle, vienen, le meten en una ambulancia, le llevan a un hospital, y no se nos ocurriría decir al médico que nos lleva si es cardiólogo. Oiga, ¿usted sabe algo de esto? Es que quedaría feo, ¿no? Se ofendería al cardiólogo, seguro. Bueno, pues yo recomiendo que pregunten cuando sea asistido por alguien de paliativo, oiga, ¿y usted sabe algo de esto? Porque es que no están acreditados por una vía oficial. Eso es muy grave. Y yo creo que falta recursos, falta una acreditación seria, falta todavía muchas cosas por hacer, aunque se han conseguido, yo creo que muchas cosas. Desde el punto de vista del mundo de la enfermería, Encarna. Pues igual. Estamos en el mismo nivel o incluso menor, porque nuestras especialidades como enfermería todavía no están desarrolladas. Acabamos de iniciarlas, entonces si cuesta, por así decir, una subespecialidad en la medicina, en enfermería todavía mucho más, ¿no? Estamos a ver si podemos desarrollar un diploma de acreditación avanzado, pero estamos trabajándolo, ¿no? Y estoy con Álvaro, o sea, una persona puede morir apaciblemente en su domicilio y ser atendido por su médico de atención primaria perfectamente. Pero ¿qué ocurre cuando hay síntomas complejos, como tenía este señor, cuando el médico tiene que ir a diario, porque es la única forma, y la enfermera para controlarlo? Necesitamos expertos que lo manejen. Entonces, necesitamos enfermeras también preparadas. Hay todos los profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, todos los profesionales tenemos que estar formados en cuidados paliativos para atender bien a lo que los pacientes necesitan. En pediatría, a ningún papá con un niño se le ocurre preguntar ¿a quién llevo a mi niño?, ¿no? Está asignado un pediatra, según nace tiene un pediatra. Pues de la misma manera tendría que ser, ¿no? Cuando una persona ya está en el proceso final de vida, tendría que tener asignado un paliativista. Muy bien, pues damos la voz aquí a profesores, compañeros, médicos, estudiantes que están en la sala. Soy ancianito. Es un título. Bueno, yo he vivido la muerte de mi madre con 103 años, y mis hijos y mis nietos que la vivieron. Aquello ha sido para ellos fundamental. Y me agradecen muchísimo haber estado presente a la muerte de mi madre. Pero vaya, ahora yo lo que quiero es que esta mañana, que estaba en Actoir en unas jornadas que hay todos los últimos jueves, han ido allí de una asociación que se llama Vida Digna, analizando la proposición de ley que ha presentado Ciudadanos hace unos días en el Parlamento y los peligros de la citada ley. Yo el mayor
pega que le pongo es que eso que hagan obligatorio la confesión y la comunión antes de morir me parece demasiado. Pero, bueno, esto es en broma. Pero vaya, aquí vienen que permite una serie de cosas la ley que en realidad se desliza hacia la eutanasia, tal y como está. Y bueno, aquí lo tengo a vuestra disposición, os leo el resumen final, que dice: la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos es una norma con derechos ya reconocidos en otras leyes, con ambigüedad en su redacción, que supone un cóctel legal que abre la puerta a la eutanasia. Primero, permitiría retiradas inadecuadas de hidratación o nutrición, cuidados básicos ordinarios no definidos como tal en el texto legal, amparados en un supuesto derecho a la toma de decisiones. 2. Modifica el artículo 11.3 de la Ley de Autonomía del Paciente, suprimiendo en los límites que deben existir para instrucciones previas la mención a la lex artis y a las situaciones que no se correspondan. 3. Presiona a los médicos, sancionando por infracción muy grave, sencillamente por obstaculizar los deseos del paciente, lo que favorece el abandono de la lex artis al final de la vida. La negativa a los profesionales obliga a la dirección del centro a tomar las medidas necesarias para cumplir la voluntad del paciente sin ninguna valoración objetiva. Incluso el médico no puede acogerse a la objeción de conciencia si no hay otro médico que haga lo que el paciente quiere. No concilia adecuadamente la defensa y garantía de autonomía mediante el respeto a la voluntad del paciente con la lex artis o buena práctica exigible a todo médico. Otorga poder a los profesionales para actuar amparados en la seguridad jurídica del procedimiento que establece al poder incapacitar de hecho a la población más vulnerable, poniendo a todos en situación de riesgo de eutanasia encubierta. Bueno, esto es el resumen de esto que está a vuestra disposición. Y luego, en esto yo quería añadir de mi cuenta que lo de la voluntad del paciente. Yo cuando hice mi último testamento, pues quise hacer constar en el testamento mi voluntad para el final de mis días. Y la notaria dice: no, eso que usted quiere no se puede poner. Entre otras cosas, quería la atención en el testamento espiritual. Y entonces veo que en algunas leyes de estas se han creado registros en las comunidades autónomas para inscribir las últimas voluntades del ciudadano. Pero claro, eso a mí, en mi opinión, es bastante absurdo. Es bastante absurdo porque entramos en la burocracia y yo supongo que voy aquí, tengo que ir a un registro lleno de funcionarios para inscribir mis últimas voluntades. Pero es que luego yo resulta que me voy de viaje y me pilla en Soria o me pilla en Barcelona. En Soria a lo mejor se pueden conectar a mi registro, que no es estatal, sino comunitario de la Comunidad de Madrid, de mis últimas voluntades. Si es en Cataluña ya lo dudo más, porque lo más probable es que lo hagan incompatibles los temas de conexión informática y tal, o el País Vasco, ¿no? Conscientemente. Entonces, pero es que además, cuando un señor está palmando en el último momento, eso de: no, espere usted que voy a conectarme aquí con el registro de Madrid, a ver, que no, el ordenador no va. Me parece bastante absurdo. Yo creo que la única solución para esto, y que además no crea burocracia, es que el paciente lleve la última voluntad encima suya. Y eso hoy día es que es facilísimo. Es que resulta que hay una cosa que se llaman los códigos QR. Y en los códigos QR tú puedes escribir tu última voluntad y llevarla colgadita, como se lleva el grupo sanguíneo, del cuello. Y con un simple teléfono móvil la leen aquí y en Estados Unidos, sin burocracia ninguna. Entonces, me parece que ese sería el camino, e incluso además podría ser un sistema de financiación de la Fundación Leyen el facilitar ese asunto. Muy bien. Nada más. Bueno, nada, muchas gracias. Si os parece, han salido un par de temas así muy claros: lex artis, testamento vital. Álvaro. La ley no es ni muchísimo menos ni de lejos la mejor de las leyes, ¿no? Eso estoy de acuerdo. Pero por primera vez es una ley razonablemente discutible, y lo que se ha aprobado no es una ley, es el inicio de una tramitación de la ley. Por primera vez, yo creo que en la democracia, 4 partidos tan radicalmente distintos como PP y Podemos en los extremos se han puesto de acuerdo en legislar algo. Esto es una ocasión que desde el punto de vista de los cuidados paliativos no la podemos dejar pasar, porque
aunque parezca que una ley nacional no debe de tratar una serie de cosas, yo estoy de acuerdo, esto de la habitación individual, bueno, esto es un brindis al sol de los políticos, pero sí hay cosas de muchísima enjundia. En primer lugar, la ley nacional lo que tiene que decir es que cómo es el modelo de cuidados paliativos que España debe de hacer, y eso está escrito en una propia estrategia nacional del Ministerio, y esta ley sí lo debe de decir. En segundo lugar, debe decir que precisamente el límite de las actuaciones o de los deberes, de los derechos del paciente está en la Lex Artis, cosa que este proyecto en principio parece que quiere derogar ese artículo 11.3. Y el tema de la objeción de conciencia lo dejo para después. Bueno, pues precisamente en la discusión de la tramitación el PP ha dicho que no va a admitir que estas cosas no estén incluidas en la ley. Y todo esto lo ha dicho porque desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos llevamos años trabajando con los políticos, y esto es muy duro trabajar con los políticos, ¿eh? No sabéis lo duro que es. Yo tengo muchísimas cicatrices por el cuerpo, las más gordas son las de los políticos. Pero tienes, en aras de conseguir muchas buenas cosas, ceder en otras, ¿vale? Creo que es una buena ley si conseguimos, de aquí a diciembre, que se va a aprobar, incluir estas cosas. Ya hemos dicho públicamente, a través de un grupo que se llama Atención al Final de la Vida, de la Organización Médica Colegial y la SECPAL, que no vamos a tolerar que no se incluya este tema de la Lex Artis, que no se derogue el artículo 11.3. O sea que esta enumeración que ha hecho Vida Digna creo que es bastante acertada. Pero yo no estoy de acuerdo en otras cosas. Yo no estoy de acuerdo en que no se permita la objeción de conciencia en la sedación paliativa. Me parece una barbaridad. Yo no admito la objeción de conciencia en la apendicectomía de un paciente. ¿De qué estamos hablando? La sedación paliativa bien indicada y bien hecha es una maniobra terapéutica que protege al paciente. Y ante eso no se puede objetar, porque sería una objeción de ciencia, no de conciencia. Y esto no es tolerable en una sociedad moderna. O sea que no confundamos. Y también digo otra cosa. El escándalo a los que asistimos cada día, a los que trabajamos en hospitales de tercer nivel, a cómo se muere la gente, no se puede seguir permitiendo. Miles de pacientes al año mueren con un sufrimiento evitable. Y hay que regular que ese paciente no muera con un sufrimiento evitable. Y la mejor forma de regular es decir, mire usted, este paciente tiene derecho a que le atienda un equipo de cuidados paliativos. Y los paliativos son esto, esto y esto, y se atiende así. ¿Vale? Por último, el registro de últimas voluntades creo que es una herramienta no muy útil y menos en paliativos, porque lo que hacemos en las consultas es hablar de últimas voluntades con los pacientes, nos anticipamos lo que llamamos planificación anticipada de decisiones, ¿vale? Y eso lo escribimos en la historia clínica. Bueno, lo del código QR comercialmente tiene buena pinta, pero la ley de protección de datos creo que no lo permitiría, porque cualquiera podría leer ese código QR donde se dicen cosas de largo alcance. O sea que las cosas en principio parecen complicadas, muy simples, pero luego son muy complicadas. La más complicada de todas, pactar con los políticos. Pero tenemos que sacar adelante. No podemos dejar pasar este tren ahora mismo. 25 años de pelea, y lo digo porque los primeros inicios de Ley Nacional de Cuidados Paliativos ya llevan hace muchos años pidiéndolo. Yo he estado tardes enteras en la Moncloa, y no hemos llegado absolutamente a nada. Y ahora mismo hay 4 partidos, el 80% de los votos de España, que quieren hacer bien las cosas. Vamos a intentarlo. Pues bien, en la ley de 150, los 4 partidos se han puesto de acuerdo también en el tema de claro. En quitarnos toda la libertad de expresión y la libertad de educar a tus hijos de acuerdo con tus valores y principios. Los 4 partidos. Pero eso es otro tema. Yo sí que quería comentar al hilo de lo que ha dicho de los cuidados. Entonces, decirle que con respecto a las últimas voluntades, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Álvaro, nosotros comentamos con el paciente, ¿no? Si acaso mi recomendación sería decir qué persona te puede representar, ¿no? En caso de que yo pierda la conciencia, una persona de total confianza, que digo, pues que esta persona hable por mí cuando yo ya no pueda. Y también está bien pues saber por dónde van a ir, pero a veces no podemos reflejar en las últimas voluntades toda la casuística de lo que puede ocurrir, ¿no? Hace poco, pues un doctor nos decía que cuando estaba estudiando medicina, su abuelita
le dijo: tú vas a ser médico, pero yo quiero morirme en casa, por favor, no me lleves al hospital, nunca me lleves al hospital. Esa abuelita estudió segundo, tercero, cuarto, y todos los años le decía: no me lleves al hospital a morir, yo quiero morirme en casa. Bien, terminó medicina, fue un perfecto médico, y llegó un día que la abuelita se ahogaba en casa, estaba en insuficiencia cardíaca, y me ahogo, ¿no? Entonces el nieto fue, la escultó y le dijo: abuelita, tú me has dicho que no te lleve a morir al hospital, pero si vamos al hospital puedes morir o podemos ayudar a curarte, ¿no? Y la abuelita, ahogándose, dijo: llévame al hospital. Bueno, pues cambió, ¿no? En ese momento vio todas las posibilidades y dijo: llévame, a lo mejor muero en el hospital, pero a lo mejor también se me puede curar en el hospital, ¿no? Entonces hay veces que no podemos predecir todo lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Pero cuando vemos a este paciente sí que podemos hablar con él, ¿no? Cuando llegue este momento final, ¿qué te gustaría? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué te gustaría que hiciéramos por ti? Entonces, esa es la planificación adelantada de lo que prevemos que está ocurriendo en un tiempo prudencialmente cercano, ¿no?, a lo que ocurre ahora. Eso por una parte. Y luego, con respecto a lo que ha dicho de la nutrición y la hidratación, si observamos cómo ocurre una muerte apacible, tranquila, la persona en las últimas 48 72 horas prácticamente ni come ni bebe por su propia imposibilidad, porque está muriéndose, está en estado semicomatoso, está narcotizado por dióxido de carbono, tal, y está muriéndose sin prácticamente comer ni beber, ¿no? Cuando nosotros a veces tenemos que sedar a un paciente, tenemos que valorar esa nutrición y esa hidratación. Estamos hablando de las últimas 72 horas, las últimas semanas, y está comprobado que la nutrición no mejora la supervivencia de vida ni la condición, y no está comiendo en muchos casos por su propia enfermedad. Entonces, no estamos hablando de una persona en coma, en estado vegetativo persistente, estamos hablando de una persona que se está muriendo. Y está estudiado que la nutrición en esos momentos justo puede perjudicarle, puede hacer una aspiración. Puede hacer más complicaciones que beneficios. Con respecto a la hidratación, sería el tiempo más corto sería de días, pero también hay que estudiar, hay que ver cómo está la función renal, hay que ver si está intoxicado por medicamentos, hay que ver muchas cosas, y la hidratación, si por ejemplo no funcionan los riñones, se nos va a ir al pulmón y se va a ahogar. Entonces la hidratación está perjudicando. Hay que estudiar cada caso y ver la hidratación y la nutrición de cada paciente, ¿vale? Entonces, no es que una persona que no se la alimente o no se la nutra en el final de la vida, en esas últimas 72 horas, 48 horas, no es mala praxis, es justo a veces lo indicado, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta en la sala? Aquí adelante también. Luego la pasamos adelante, muy bien. Se oye, sí. Dos cosas. Las pocas veces que he visto que he estado yo en un hospital para estar acompañando en el final de la vida de algunas personas, yo me he planteado dos cosas con lo que he visto. Una, o que la ciencia no había llegado a conocer cómo hacer sufrir menos, o que el personal sanitario no tenía ni idea. Entonces, bueno, no hice la pregunta, sería ofensivo, ¿no? Pero me pareció que no estaban preparados. Y digo, qué cosa más rara, yo creí que esto había llegado a algo, pero bueno. Y la otra cosa es sobre la libertad de conciencia. El no permitir la libertad de conciencia, no sé hasta cuánto va a llegar la ley, en el personal sanitario, me parece a mí peligroso. Porque dependiendo lo que unos opinen y otros opinen, yo no sé por qué va a ser mejor la opinión de uno que la de otro. Cada uno te va a decir sus propios argumentos. Pero si tú no le permites a una persona que se guíe por su libertad de conciencia, aunque no sea libertad de conciencia según unos o según otros, podemos entrar en un terreno que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, tanto en la enfermería como en la de los médicos. Entonces yo creo que la libertad de conciencia es fundamental. Bueno, por un lado, pregunta claramente sobre la formación. ¿Estos chicos están preparados o no? Él tenía la impresión de que no, estas enfermeras, estos médicos. Y por otro lado, el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Yo tengo también la impresión de que estos chicos no están preparados, efectivamente. Pero no están preparados, primero, porque no quieren prepararse, no les interesa. Los pacientes, los profesionales, sobre todo los médicos, mucho menos enfermería. Enfermería es un caso aparte, porque enfermería lleva en su ADN la filosofía del cuidar, ¿vale? Es todo lo contrario de los médicos, que en su ADN va el curar. Y cuando no curan, o cuando no pueden curar, abandonan a los pacientes. Y no se preocupan. Vamos, yo os puedo decir que en mi servicio cada vez me derivan menos los oncólogos. Sorprendente. Pero cada vez tienen más miedo a mandarme pacientes, y el miedo no consiste más que en reconocer
no es que hayan fallado ni que no sean buenos oncólogos, es que no se cura el cáncer. ¿Puede ser que ellos piensen que precipita la muerte? No. No. Ellos no tienen... Vamos a ver. Por ejemplo, en la carrera, Bolonia, el espacio Bolonia, obliga que cuidados paliativos sea una asignatura troncal de primer ciclo obligatoria. Eso lo cumplen 5 facultades de 40 en España. El resto prácticamente no dan ninguna noción de cuidados paliativos. La cantidad de docencia que se da sobre comunicación, habilidades de comunicación e información a los futuros médicos es prácticamente despreciable. Jesús lo sabe. O sea, tú vas a una facultad de medicina, tocas una puerta y dices, ¿me podéis dejar 10 horitas para hacer estas cosas? Y te miran diciendo, ¿qué? Comunicación, no, telecomunicaciones está en otro sitio, esto es medicina. Nuestra carrera es una carrera de comunicar todo el día, y comunicar la mayoría de veces tremendas malas noticias. Bueno, pues los oncólogos ahora se inventan ensayos fase 1, de todo, pero al final lo que no quieren es decir, mire, a mí me han dicho que por qué no me cambio el nombre, que a mí me derivarían más si yo me cambiara el nombre. Yo digo, 25 años ya me hace ilusión llamarme así. No me hagas cambiar el nombre, ponte control de síntomas. Digo, ¿pero de qué me estás hablando? ¿No te atreves a decirle al paciente que ya ha fracasado el tratamiento? Y que vamos a ver, los tumores sólidos, no digo linfomas o leucemia, todos los tumores sólidos diagnosticados en un estadio 4, menos los germinales de testículo, todos van a fallecer de ese tumor. Eso lo sabe el oncólogo desde el minuto 1 del primer día. Incluido el cáncer de mama, que a lo mejor fallece en 15 años, pero fallece del cáncer de mama. No se cura un estadio 4. Bueno, pues hay muchísimos estudios que demuestran que los pacientes en ese estadio creen que el tratamiento que se les está dando les va a curar. ¿Qué pasa con eso? Que si tú niegas esta posibilidad, se tienen que morir con el colesterol perfecto, por supuesto con el hierro también, y la tensión como debe ser. Esa es la realidad. Entonces ellos ven enfermedades, ven síndromes, pero no ven pacientes. Entonces se caen en el encarnizamiento. O en el abandono o en el encarnizamiento. No hay otras posturas. Y si no enseñamos a los futuros médicos a decir, hay otras opciones, y la mayoría de estas opciones las tiene que elegir precisamente el paciente. Pero el maestro de este señor, que también es mi maestro, y en eso compartimos maestro, que es el doctor González Barón, hablaba de la quimioterapia intraféretro. Hay una tesis doctoral del doctor Barón, que la he leído el año pasado, que se te ponen los pelos como escarpias, de que un oncólogo en su propio servicio en Santiago de Compostela se hacía encarnizamiento con un 25% de los enfermos oncológicos, con unos criterios muy bien establecidos, los criterios de Arle. Bueno, pues esa tesis lo demuestra. Esto es tremendo. O sea, es un escándalo lo que está pasando en los hospitales de España. Un escándalo. Con un consumo, el 78% de los recursos sanitarios los gastamos el último año de nuestra vida. Y vivimos 82 años. Y esos recursos son antibióticos de carísimos. Quimioterapias de 600, 700 euros diarios. A pacientes de 89 años y 90 con un cáncer de próstata se le dan tratamientos con abiraterona que valen 600 euros al día. Y que consiguen una supervivencia de 3 meses a los 3 años, con respecto al tratamiento tradicional. Esto huele a laboratorios farmacéuticos, lobbies, presiones, etcétera, etcétera. Y en cambio no se invierte en paliativos. O sea, en España somos el número 1 del mundo en trasplantes. Sacan pecho los políticos. Si se hubiera invertido la centésima parte de lo que se ha invertido en trasplantes, seríamos el número 1 del mundo en paliativos. Porque, entre otras cosas, los trasplantados se van a morir también y van a necesitar paliativos. Yo se lo dije al coordinador nacional de trasplantes y me miró con una cara malísima, claro. Me echaba la culpa a mí de que le bajara la inversión, ¿no? Por ahí van las cosas. Libertad de conciencia, naturalmente, pero no de ciencia. Pero no de ciencia. O sea, yo, por ejemplo, el día que apruebes, y espero que no lo viva, que no lo vea, la eutanasia o lo despenalizan la eutanasia, y yo soy de los pesimistas que creo que acabará despenalizándose. Hasta ahí podríamos llegar que no respeten mi conciencia de no practicarla. Pero es que esto es distinto. O sea, lo que dice practicar la eutanasia es ir en contra de mi juramento hipocrático de mi primo non nocere. Pero no aplicar una sedación paliativa en la agonía, es que no es una libertad de conciencia, es una libertad de ciencia. Y si no tú quieres hacerla, no hagas medicina.
Alguien tiene que poner esos tratamientos y hacer esos tratamientos. No puede existir una objeción de conciencia, insisto, a una apendicectomía o una atención a un parto. Creo yo. Es mi punto de vista muy personal. Encarna, sobre el tema de la objeción de conciencia. Bueno, y también quería comentar que hay estudios que dicen que en paliativos se vive más que con el tratamiento convencional tan agresivo. O sea, que hay veces que hay que decir hasta aquí, y esa limitación del esfuerzo terapéutico te permite vivir mejor y más a gusto y más tiempo. O sea, que justo que los cuidados paliativos se oferten en el momento oportuno es beneficioso, ¿no? Nosotros tenemos a gala también de haber devuelto a un tratamiento activo a un paciente no oncológico, a un paciente que no necesitaba un trasplante de corazón, pero su condición física era penosa, y gracias a que estuvo cuidado, atendido, pues pudo remontar y se le capacitó para estar, y pudo hacerse un trasplante de corazón y salió de cuidados paliativos justo a su tratamiento activo. O sea que necesitamos formar, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo. En la primera premisa, necesitamos que los profesionales nos formemos en el final de la vida, porque no nos han preparado en la carrera y a veces se ve como un fracaso y nos tienen que preparar. O sea que estoy totalmente de acuerdo. Y tienen que esos pacientes estar en las unidades especiales, ¿no? Me acuerdo una vez con el doctor Bruera que nos decía, cuando un paciente paliativo ingresara en cuidados intensivos, se iba a tratar al de cuidados paliativos poniéndoles vías centrales, y a los de intensivos no se les iba a atender bien, ¿no? Entonces necesitamos cada paciente que esté atendido en la unidad correspondiente, porque va a ser donde mejor, ¿no?, se le va a atender. Y con respecto a la objeción de conciencia, pues es que es así. O sea, yo tengo que obrar con libertad en la buena praxis, ¿no?, que considero. Ayer tuvimos una charla también con otro en nuestro hospital, ¿no?, con otro grupo de personas que vinieron, y me gustó mucho la explicación que dijo el doctor Rocafort, ¿no?, que dijo que el planteamiento de los tratamientos los hace el médico porque es un tratamiento clínico, ¿no?, y propone los tratamientos, pero la familia y en primer lugar el paciente tiene derecho a rechazar los tratamientos, pero no es la familia la que imponga, ¿no?, y que nadie se nos ocurrirá al médico, deme este antibiótico, ¿no?, adúlteme, quiero una nueva transfusión. Es el médico el que propone las líneas de tratamiento y tú eres capaz de aceptarlo o rechazarlo. Entonces, como profesionales tenemos siempre que buscar la buena praxis y hacerla, ¿no? Y si nos obligan a hacer mala praxis, pues a negarme. O sea, yo no puedo ir contra mi conciencia, no puedo hacer algo contrario a lo que debo hacer, ¿no?, como buen profesional. Tenemos por aquí adelante una pregunta. Sí. Si es tan amable. Yo sí soy cirujano. Quiero dar la enhorabuena por el acto y sobre todo por la última intervención, que me parece que quien haya prestado atención se lleva mucha ciencia y mucha conciencia. Mire, yo soy cirujano de cáncer oncológico. Gran parte de mi tiempo trabajando en cáncer en países emergentes. Emergentes es el eufemismo que tenemos para pobres. Entonces, allí, igual que aquí el 75% de nuestros pacientes entran en un tratamiento de cáncer en estadios 1 y 2, allí se invierte el consciente. El 75% ingresa en un tratamiento de cáncer en estadios 3 y 4. Allí los antibióticos y los cirujanos curamos poco. Sin embargo, por ejemplo, yo hago allí mucha cirugía paliativa. Bueno, por ejemplo, una paciente con un tumor de mama ulcerado, que cuando se lo quité, esto fue en Nicaragua. En Nicaragua hablan especialmente bien. Su primera exportación es el ron y la segunda la poesía. Esta paciente me decía, usted no sabe lo que es levantarse cada día, oler a muerto y saber que el muerto es uno, porque eso olía. O sea, es decir, tenemos muchas cosas que hacer. Y aunque yo en teoría he estado allí enseñando a mis colegas procedimientos quirúrgicos, he aprendido muchísimo y me ha permitido ver Occidente desde allí. Y curiosamente yo creo que se sufre más al morir aquí que allí. Porque yo creo que aparte de recursos, de dinero, lo que hace falta es una inyección de ética. Mire, a mí me enseñó la importancia de los cuidados paliativos. Allí los congresos de oncología van muchos pacientes y preguntan, no dejan hablar los médicos y tal. Y una paciente, una madre de un paciente que había muerto salió, cuando estaba hablando uno, que allí la llaman argeólogas, y sí, dijo, mire, es que yo no necesito esos chunches, que son aparatos, ni esas medicinas, porque mi hijo vivió 2 guerras y un seísmo. No le tenía miedo ni a la muerte ni al dolor. ¿Sabe lo que le dolía a mi hijo? Que les hicieron vivir los minutos de la basura,
que cada día llegaban y le daban así y se lían. Mi hijo no quería que le contaran los días, sino que se los cuidaran. Es magnífico. Ustedes tienen el privilegio de cuidar los mejores días de un ser humano, que son los últimos. Es decir, me parece que es una falta de ética e incluso de sentido común el que hay en nuestros colegas, sobre todo de generaciones más jóvenes, para entender esto. Y respecto a lo que decía un asistente de si la clase médica está preparada para asistir a esto, fíjense, un médico al que admiraba mucho, el del metro, que se llamaba Imzam Avicena, hace 2000 años, no, hace 1500 años decía que el médico cuenta con 3 armas para combatir la enfermedad. Una son las hierbas, sería la medicina interna, otra es la cirugía, y la tercera la compasión. Solo con eso creo que podíamos dar un impulso tremendo a los cuidados paliativos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Teníamos por ahí alguna pregunta más? Sí, ahí a la mitad. ¿Qué? Yo así, mientras llega el micrófono, voy a contar una anécdota también de un paciente, además ha llegado un familiar. Era una persona que la verdad que yo, después de haber hecho la carrera de medicina, que suelo decir que acabé la carrera de medicina momentos antes de que la carrera acabara conmigo, porque a veces no es fácil acabar medicina, de haber hecho una tesis doctoral con González Barón, que es lo suficientemente riguroso como para un mínimo de 5 años haciendo la tesis, y luego además tenía que ser alumno de su máster de paliativo, porque si no, no era buen paliativista, y luego además fui profesor del máster de paliativo. O sea, cuando ya me creía que sabía algo, empecé a atender a una persona que estaba en una situación muy compleja, muy paliativo, muy de domicilio, unas lesiones vertebrales que la inmovilizaban, una diabetes que estaba ciega, una hipertensión con una función renal muy alterada. Entonces, en un momento dado, me llamaron de Televisión Española porque querían unas declaraciones en contra de la eutanasia, así como si esto fuera a favor o en contra. A mí estos planteamientos maniqueos no me gustan nada, ¿no? Y le dije, mira, yo creo que más que yo declare algo, me gusta a lo mejor que esta persona pues hable, ¿no? Así que le pedí permiso a esta señora para ir a su casa y la señora de televisión vio una persona perfecta, ¿no?, para preguntarle sobre la eutanasia. Así que se presentaron allí con las cámaras, con los focos, con el micrófono este que parece Chihuahua, porque parecía así que va rodeado de pelo para la distorsión. Entonces en un momento fue preguntando, igual que a este señor, ¿no? Y ya la periodista se inquietó porque a veces los periodistas necesitan titulares o los políticos necesitan un titular, ¿no? Entonces dijo a la señora, pero usted no se quiere morir, así como, o sea, estando como está no se quiere morir, ¿no? Entonces ella pues sonrió y dijo, bueno, yo me moriré cuando Dios quiera, ¿no? Un poco sin empujar, ¿no? O sea, ¿no? Y entonces la periodista, que necesitaba un titular, le dijo, ah, claro, que usted es creyente, ¿no? Así como reprochándoselo, ¿no? Entonces la señora dijo, bueno, señorita, si todos somos creyentes, a lo mejor usted cree en vez de en Dios, en el sexo o en el dinero, ¿no? Entonces la periodista me dijo, no nos sirve, ¿no? Así que, entonces, yo voy un poco al famoso tema de las creencias, ¿no? A mí me parece que hemos creado un estado del bienestar y en el estado del bienestar parece que todo tiene que estar bien. Cuando uno se muere es cuando empiezan no a estar, las cosas no están bien y por eso te mueres, pero en el estado del bienestar no nos permitimos estar muriéndonos. Y entonces en el mundo occidental que nos ha tocado vivir, la muerte siempre es accidental. Y entonces la muerte te sorprende a los 92 años, leía en una esquela hace poco. ¿Cómo se ha podido morir? Pues tenía 103, hemos oído de la persona que ha preguntado. Entonces, bueno, entonces es que yo creo que en el mundo occidental hemos convertido la muerte en accidental. Y además, como los accidentes los llevamos los médicos, a los médicos nos reprochan que la gente se muera, ¿no? Cuando esto no va de medicina, va de antropología, ¿no? El ser humano, hay un momento que se muere, ¿no? Entonces yo creo que en realidad el tema de los paliativos está tan en boga y suscita debates como estos y diálogos que son mejor que los debates, porque el diálogo se construye, a veces en el debate se destruye, ¿no? Que en el fondo lo que se está cuestionando con el tema de los paliativos es el estado de bienestar. El estado de bienestar, yo creo que él sí que ha muerto y hay que volver al estado de bien ser, ¿no? Ser un buen médico, ser un buen paciente, ser una buena enfermera, ser una buena persona que atiende esa... Yo, el último certificado médico que he hecho, una persona que falleció por la tarde, y la familia me dijo, ¿no podemos poner que se ha muerto un poco antes para enterrarle mañana? No, hombre, no, se ha muerto a las 8, o sea, 9 meses embarazada de ti, en fin, te aguantó 9 meses, luego el pecho, la caca, tal, y ahora quieres enterrarla mañana mismo, o sea, hace un tiempo, o sea, como que vivimos en una sociedad donde todo tiene que ser, ¿no?, para que todo esté bien. Y yo creo que hay que
pasar página del bienestar y ir al ser bien. Y ser bien es aceptar que viene la muerte, aceptar que hay que velar a los pacientes, que hay que cuidarles el dolor, ¿no? Pero bueno, tenemos por ahí otra pregunta. Quiero agradecer también la presencia de un capellán de un hospital, porque en los hospitales también este tema, pues día a día hay que estar ahí, ¿no? Así que muchísimas gracias, además viniendo desde Toledo, ¿no? Buena plaza, por cierto. Mira, teníamos una pregunta. ¿Pregunto? Bueno, quería preguntar dos cosas. Estudio medicina y en unas prácticas una vez estaba un señor que iba a fallecer ya, pero le habían diagnosticado el cáncer de pulmón hacía poco, pero el médico sabía que se iba a morir y estaba fatal y no le decía nada al paciente de que se iba a morir. Todo el rato le ocultaba eso, entonces era como si se fuera a curar. Y entonces yo le pregunté, en un momento que estuve sola con el médico, le pregunté que si el paciente no tenía derecho a saber que se iba a morir porque se tenía que despedir de su familia, por lo menos. Y dijo, bueno, es que si le digo que se va a morir, no lo sé 100%, pero si además le digo que se va a morir, el hombre va a perder la esperanza y ya no va a querer tratarse ni hacer nada. Y bueno, el hombre se murió al día siguiente sin saber que se iba a morir. Y me pareció muy injusto porque no tuvo tiempo, o sea, fue tan rápido el diagnóstico y la muerte y estaba su mujer ahí que tampoco... Es que nadie sabía nada, era como si le hubieran mentido todo el rato. Y bueno, eso por un lado, quería hablar de eso, que yo creo que es que los médicos pues tienen miedo a la realidad o a la muerte y no son capaces de ser sinceros con los pacientes. Y luego por otro lado, tengo dudas en cuanto a las personas que están con una enfermedad no terminal pero están en coma o algo así y proponen quitarles la hidratación y la nutrición como a Terry Chavo, pues sí, podéis explicarme un poco ese tema. Muy bien. Parece que hay una pregunta sobre la conspiración del silencio, que así la llamaba Kubler-Ross. El tema que acabas de describir está descrito ya también desde el siglo pasado, que mayores somos, por Kubler-Ross, que hablaba de una fase o un momento en el cual se da un tema que es la conspiración del silencio, y es que tú estás hablando con el paciente y detrás está su marido diciéndole... Y yo esto lo he visto, entonces no deja de ser sorprendente, ¿no? Recuerdo cuando hice la tesis doctoral, que es precisamente sobre la información, yo me centré en mi tesis doctoral, 5 años, como te he dicho, para llegar a 2 palabras, ¿no? Eso sí, acuñé ese término en la literatura, que se llama verdad soportable. Entonces, la verdad soportable es que tú al paciente no le puedes decir una mentira piadosa, ¿no? Ni una verdad insoportable, sino una verdad, o sea, las cosas son como son, pero en función de la soportabilidad del paciente, ¿no? En uno de los casos en La Paz era un chico que le habían diagnosticado de un osteosarcoma, le habían amputado la pierna y en el posoperatorio inmediato el cirujano le visitó y le dijo, oye, la amputación ha estado bien, pero hay una metástasis. Entonces, esa persona le dijeron una verdad insoportable y salió por la ventana, piso 14 de La Paz, ¿no? Ese es un ejemplo de verdad insoportable, ¿no? El criterio es verdad soportable y hay que acabar con esa cosa que se llama el silencio, ¿no? En el fondo, lo que pasa es que muchas veces, tanto en el mundo de la enfermería como en el mundo de la medicina, y para eso están los invitados, yo solo modero, está la importancia de que cada uno tenemos que hacer nuestro papel, ¿no? A ver, voy a empezar por una anécdota, que yo siempre la cuento porque es que es muy graciosa. Un día un oncólogo, un compañero, me dice, oye, Álvaro, quiero que veas aquí a un paciente, 60 y tantos años, un cáncer ya muy avanzado, pero este hombre es un hombre que ha sido un marino mercante, ha dado la vuelta al mundo 1000 veces, un tío muy vital, sabe de la vida y tal, pero no está bien centrado en la enfermedad. Yo creo que él no acepta que se va a morir. Me cuenta una historia así muy larga, ¿no? Dice, yo te agradecería, por favor, que no le dijeras que eres de paliativos, tú vete ahí, cuéntale que vas a tratar el dolor, estas cosas que decís, que lo sabéis hacer muy bien y tal. Yo ya, estas cosas ya estoy acostumbrado. Entro en la habitación, un señor bajito y tal, un aspecto, la verdad, muy frágil. Digo, mira, fulano, yo soy el doctor Gándara, yo vengo a ver, pues ayudarte un poquito, a ver que me cuentes un poquito qué problemas tienes. Y me miró lo que ponía aquí. La tarjeta, ¿no? Pone adjunto cuidados paliativos. Me dice, calle, doctor. Yo ya sé que los paleontólogos cuando vienen una semana. Claro, yo me tuve que salir fuera a reírme porque claro, me parecía una falta de... Bueno, el paciente estaba absolutamente consciente de que le quedaba... De hecho, se murió a los 15 días. Pero desde luego nadie le había informado nada. Nadie le había informado nada. Y lo primero que me dijo el paciente, además de ese chiste que me hizo mucha gracia, me dijo, yo, doctor, tengo la sensación que me han estado engañando los últimos 3 años. Pero no solo los médicos, que son los que más me han engañado. Mi familia, todo el mundo. Esto es terrible, porque el aislamiento que produce en el paciente es tremendo.
La información al paciente es un proceso, no es un acto. Esto es algo que no se lo meten en la cabeza. Esto requiere currárselo, como decía Marañón, con la silla. Pero tú no puedes decir, como pasa en Estados Unidos, que por imperativo legal el patólogo da la noticia del cáncer por teléfono, porque si no le demandan. Esto es un proceso que requiere primero, habilidad, o sea, un entrenamiento. En el máster hacemos roleplay, enseñamos a los alumnos a dar malas noticias. Y segundo, hay que hacer cosas muy sencillas, como preguntar al paciente qué es lo que sabe. Y en segundo lugar, preguntarle qué es lo que quiere saber. Con estas dos preguntas te metes en la pomada inmediatamente. Normalmente los pacientes dicen, pues mire, a mí me han dicho que tengo un bulto, pero tengo un cáncer, porque me han dado quimioterapia. Y yo, por favor, infórmeme usted, porque a mí me está engañando todo el mundo. Pero te puedo decir que porcentajes muy altos te dicen esto, o con mejores palabras o peores. Bueno, pues te metes ahí directamente. Y hay pacientes que también desde el minuto te dicen, mire, doctor, yo no quiero saber nada. No quiero saber nada, informe a mi mujer o informe. ¿Vale? Esto desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista legal, la Ley de Autonomía del Paciente, 41/2002, dice que tenemos que pedir permiso al paciente para informar a la familia. Lo dice claramente. De 99 de 100 casos se hace lo contrario, se pide permiso a la familia para informar al paciente. Esto es lo legal. Y yo creo que lo ético es que no hay discusión. Tenemos que decir la verdad. Siempre la verdad, nunca mentiras. Porque esto es un imperativo ético en la relación clínica médico-paciente. ¿Vale? Segunda cosa, has tocado la fibra. Estas son situaciones complicadísimas. Yo me mojo siempre. A Elena Angularon le practicaron una eutanasia. Para mí. Pero le practicaron una eutanasia no porque le retiraran la sonda. Es que si tú retiras la sonda a un paciente y la hidratas convenientemente, puede vivir 6, 7, 8 semanas o 2 meses o 3 meses con hidratación. Y se murió casualmente a los 2 días. Esto chirría, ¿vale? Pero estos son casos muy puntuales, en los que siempre hay grupos de presión, el famoso DMD. DMD es una multinacional. En todos los países hay una Derecho a Morir Dignamente, una asociación protonásica que empuja, lo lleva a la opinión pública, judicializa los problemas y, desde luego, no es la mejor forma de atender situaciones de estas, ¿vale? Es verdad que la alimentación y la hidratación son cuidados básicos, pero si te pones con una lupa a ver qué es un cuidado básico es, evidentemente, dar una alimentación de una medida no artificial, ¿vale? Pero hay métodos también hoy en día, como una sonda PEC o como una vía subcutánea para hidratar, en los que tú puedes, sin causar un daño extraordinario al paciente, mantener con vida con esos cuidados básicos. Desde luego es un tema, creo que de lo más polémica desde el punto de vista ético, legal y moral, indudablemente, ¿vale? Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Con respecto a todo lo que has estado comentando, es así, ¿no? Entonces, si acaso me centro en el segundo punto para no... pero con respecto al primero, pienso que es un problema no de los médicos, como bien dices, sino de la sociedad entera, ¿no? Yo os puedo contar, si me permitís, una anécdota que pasó en mi familia y me cuenta mi padre cuando murió su abuelo, es decir, mi bisabuelo. Él se daba cuenta de que se estaba muriendo y le llamó a él, que era su nieto pequeñito, y llamó a todos sus hijos y fue despidiéndose de uno por uno, ¿no? Y aceptaba que se moría y fue llamando, ¿no? Y dijo, llamad al cura que venga a confesarme porque me estoy muriendo, ¿no? Y era como una aceptación de la vida y de la muerte y eso daba paz a todos, ¿no? Y esto lo vais a dejar así y esto lo quiero y esto me parece que si también por la sociedad el enfermo le pregunta al médico, mire, yo quiero saber la enfermedad porque quiero arreglar mis asuntos, porque quiero... Esto también al médico le ayuda, ¿no? Pero es como un caparazón que también tenemos la sociedad, cada uno de los individuos, de que no me digan ninguna mala noticia que no la voy a soportar. Y esto también pues es que por la parte de los profesionales también nos tenemos que preparar y tenemos que saber decirlo, ¿no? Pero por parte de cada individuo tenemos que ayudar a que los niños en paliativos vienen al hospital y se despiden de sus abuelos, de sus padres y viven la muerte también dentro de algo connatural, ¿no? No se aparta, ¿no? Y esto ayuda, ¿no? a esto, ¿no? Entonces esto es muy necesario que lo hagamos, ¿no?
Y con respecto a esto, yo para completar también hablaría de la limitación del esfuerzo terapéutico. O sea, estas personas que están en coma les tenemos que cuidar, las tenemos que mimar, las tenemos que dejar calentitas, bien nutridas, bien alimentadas, pero a lo mejor tampoco hay que llevarla en cuidados intensivos, no hay que ponerle no sé qué antibiótico ya no sé cuánta generación, o sea, hay que poner los tratamientos adecuados y proporcionados y admitir también cuando esta persona no necesita ese tratamiento tan intensivo que es desproporcionada para su situación, y muchas veces ha pedido que acaben ya porque nos hemos obstinado terapéuticamente con estas personas, ¿no? Entonces tenemos que tener un cuidado ordinario pero no desproporcionado a la situación que tienen también, ¿no? Una aclaración a la persona que ha hecho la pregunta es: no pierdas nunca el frescor que te ha llevado a hacer esta pregunta, o sea, no dejes de inquietarte, ¿no? Yo creo que la curiosidad es fundamental en el ámbito de la ciencia. La mirada de Leyen yo la tengo perfectamente grabada, en una mirada de inquietud, de curiosidad, ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda un término mucho más posmoderno que es asombro, ¿no? No dejes de asombrarte cuando veas estas cosas, ¿no? Y luego saber que estamos en una sociedad donde hemos conseguido una cierta disneyización, o sea, como si esto fuera Disney, ¿no? Entonces la gente no se muere y entonces el padre de Bambi, la coña, ¿no? Entonces hemos hecho antropomorfos a los animales y hemos animalizado a los hombres y tal, entonces hay que volver a lo natural, entonces hay que hablar con los hombres y no hay que hablar con los gatos, hay que hablar con los hombres cuando están enfermos y se van a morir, ¿no? Porque si no parece que hay que buscar a un veterinario para el perro que no sé qué, y mientras tanto tu madre no le estás dando de beber el agua que tiene que tomar, ¿no? Entonces no pierdas el frescor. Perdona que me ha salido el guión, había otra pregunta. La gente ahora no se muere, la gente se va, exactamente, ahora está en gente, otro sitio, sí. Estas cosas se dicen. Yo estuve en un congreso que me invitaron en Cartagena, Indias, y en otro palacio de congresos cercano había un congreso de resucitación. Congreso Internacional de Resucitación, que yo digo, esto ya es el colmo. Ahora ya no solo curamos, sino resucitamos. Y parece que en Latinoamérica le llaman a la reanimación, le llaman resucitación, pero es que ya chirría, ¿no? Entonces, si a un estudiante de medicina le dice que resucita, que es capaz de resucitar, caramba, ya, apaga y vámonos, ¿no? ¿Tenías por ahí alguna pregunta? Sí, lo primero es agradecer que en una hora ha dado un montón de términos y aclaraciones que ojalá se oyeran en muchos hospitales. Yo estoy de capellán en un hospital hace 10 años, en Toledo, en un hospital de referencia, y la verdad es que sí, que agradezco mucho, sobre todo términos como, pues es el término muerte digna, no me parece que sea digno para utilizar, ¿no? Y luego pues también me alegro que acuñaréis el término ese, verdad soportable, que es lo contrario al encarnizamiento informativo, que podríamos decir, ¿no? Bueno, pues yo la experiencia ahí en el hospital con los cuidados paliativos sí que me gustaría resaltar una cosa. Habéis comentado el tema de el trato multidisciplinar, es decir, psicólogos, trabajador social, enfermera, pues eso, paliativista. Pero a mí me llama la atención últimamente que sí que veo como dos formas de actuar con respecto al tema espiritual, que es apreciar el tema espiritual propiamente como la tendencia que hablaba Víctor Frankl también, de la trascendencia y apertura a Dios. Y hay alguien que yo escucho en mi hospital, no en los paliativos que hay cerca del hospital, que también atendemos, que es una residencia de ancianos donde hay una planta que es para paliativos y lo llevan especialmente bien, porque iba a decir el sacerdote, el médico que lo lleva, pues lo primero que hace es tocar todos los palos propios del paciente y cómo está, y nos presenta, él es el que nos presenta a los pacientes, el médico. O sea, te presento, este es el sacerdote que viene por aquí, tal. Y presenta a cada uno de los auxiliares, enfermeras y todo, o sea, que es una labor tremendamente familiar, que yo creo que es lo que hace falta en este ámbito de los paliativos. Pero sí que noto con cierto dolor, pues una tendencia a que el término espiritual se derive no al término tanto religioso como una especie de cosa, entenderme, perdóname la expresión, amorfa, de que bueno, que tenga paz, nirvana, yo que no sé qué pretenderá, ¿no? Pero que no aterrice y que se esconda el tema religioso. A mí me llama la atención poderosamente cuando empezamos los paliativos en el hospital, empezamos con un equipo multidisciplinar,
pero ha habido una tendencia a que ya no dejaran de llamar a los sacerdotes a algunos paliativistas porque entendían que no era necesario el tema religioso. Eso yo lo he comentado con los paliativos y me dicen es que el tema religioso no es importante, es un tema espiritual. A mí esa tendencia me parece peligrosa porque es una cosa que como que manifiesta lo que en el ambiente también hay, como un esconder a Dios, esconder esa dimensión trascendente de la persona, y me parece peligrosa porque entonces no se está tratando bien a la persona. Antes comentabais de ese tema del cuidado físico, material, que también entra en el cuidado de los cuidadores, ¿no? En la familia, etcétera, y que es importante porque se haga bien, pero también esto es una parte muy importante, la dimensión religiosa de la persona, y cuando la negamos, le negamos una dimensión a la persona. Entonces yo no sé, desde la gran experiencia que he tenido de paliativos, yo la experiencia de cuando lo hemos tratado así, el enfermo ha muerto, porque la muerte es parte de la vida, y lo entendemos así, ha muerto feliz. Yo tengo la experiencia en 10 años de capellán de ver gente morir feliz. Y de que la gente que está alrededor, que lo domina el paciente es el que domina el estado de ánimo de los que están alrededor, yo pienso así por lo menos, han quedado felices y contentos y dando las gracias a todos los que tienen alrededor porque han sido cuidados en toda la dimensión de la persona. Pero me da un cierto temor el tema ese de una espiritualidad en la cual se niega a Dios como posibilidad del paciente. Bueno, vamos a ver, yo creo que el abordaje de un paciente en situación final de la vida tiene que ser un abordaje, como he dicho, holístico, por supuesto, que el aspecto religioso es importantísimo y que hay que explorar, y si no se explora no se está haciendo buenos cuidados paliativos, y digo explorar porque hay que respetar los deseos del paciente. Y los deseos del paciente en el ámbito espiritual, religioso, espiritual, varían muchísimo en los últimos. Esto es verdad, o sea, yo he tenido testimonios de familiares que me dicen, pero si mi marido era agnóstico y bueno, mi marido era no sé qué y al final cambian. Pero también al revés. Nosotros tenemos la obligación de investigar las tendencias o la religión que profesa, si lo profesa activamente, y ofrecer unos servicios de un capellán, por supuesto, religioso, que por cierto no las vemos canutas muchas veces en tener capellanes de referencia en los hospitales, por lo menos en los de tercer nivel, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de Laguna es mucho más fácil, y yo tengo un lujo porque tengo un capellán que es una maravilla, pero no todos los hospitales ya tienen, porque es complicado, ¿no? Pero eso no significa que el que tenga una dimensión religiosa y sea un practicante religioso, y digo religioso católico, o también en esta sociedad multicultural, a veces nos piden rabinos o nos piden de la religión musulmana. No significa que también además tenga dimensión espiritual. Y también los médicos en paliativos, las enfermeras en paliativas, tenemos una formación muy avanzada en espiritualidad, que es, porque se sea religioso no se debe tener otro tipo de tendencias como trascendencia, perdón, estas cosas que hay que investigar y que es muy complicado, y que además, verdad, que es de las cosas que más de moda está en el mundo de los paliativos ahora. Hay autores que, bueno, son de primerísimo impacto porque han hablado de espiritualidad, ¿vale? Pero, por supuesto, para mí un compañero que no investiga la parte religiosa no está haciendo bien las cosas. Eso lo tengo clarísimo. Entre otras cosas porque tenemos que respetar el deseo, tanto si quiere como si no quiere. No podemos invadir el espacio de un paciente que dice que es agnóstico, ateo, o maometano, o budista, que no lo sé, pero hay que respetarlo, ¿vale? Y ofrecerle siempre la posibilidad. Nosotros tenemos un listado de otras religiones donde llamar por teléfono y que venga un pastor de esa religión o de lo que sea, ¿no? O sea, que yo estoy de acuerdo completamente, completamente. Sí, yo creo que a veces es por el ambiente que hay en la familia, en la sociedad, y también por los propios profesionales, que a veces tienen la inseguridad y les da miedo preguntar y abordar ese tema porque el propio que está con inseguridad y con temor es él, ¿no? Entonces le cuesta abordar este tema desde la espiritualidad. Pero yo comparto con usted que a veces no se ayuda de verdad a la persona por el propia inseguridad personal, no se pregunta, ¿no? Pero es lo que tenemos que hacer, ¿no? A usted, ¿de qué manera nos gustaría
gustaría respetar lo que usted cree, de qué manera le podemos ayudar y qué le podría en estos momentos dar paz, ayudar, ¿no? Pero lo que en el 100% de las personas necesitamos en esos momentos es pedir perdón y ser perdonados. O sea, eso es algo universal y tenemos que fomentar esto, ¿no? en las personas, que de alguna manera ayudarles a que esto se quede en paz en esos últimos momentos de su vida, ¿no? Y darle la oportunidad. Yo he casado más gente que el obispo de Canterbury, en 25 años. Es impresionante la cantidad de gente que he casado por lo religioso, por la boda católica, Increíble. Increíble. Tengo yo una soltura tremenda, Como testigo, llamo al paro, organizamos las bodas de una forma suelta. Me veo impelido a la pregunta porque hace 15 días defendió la tesis doctoral un capellán, que don Pablo López de Leganés, y entonces él hizo una tesis doctoral que consistió en primero encontrar un director lo suficientemente entusiasta como para dirigírsela, que fui yo, y entonces él hizo una investigación tan sencilla como a 70 pacientes que habían estado 2 días en la UBI, a la salida pasarle unos cuestionarios, el PIL, el afrontamiento de estilos de vida. Son cuestionarios que están perfectamente estandarizados, perfectamente validados, y él encontró 3 aspectos mayoritariamente en la población, ¿no? Decían que por un lado necesitaban paz con ellos mismos, paz con su familia y paz pues con su creador, en el caso de que quieran con Dios, paz, ¿no? Y decía, joder, desde que estoy haciendo la tesis esta doctoral me he dado cuenta de la cantidad de veces que se dice la palabra paz cuando celebro misa, ¿no? Porque a veces uno toma conciencia cuando toma conciencia, no cuando se lo cuentan. La segunda cosa que él notó, porque salía en esa tesis doctoral, era una sensación una percepción de perdón, o sea, de pedir perdón, ¿no? O sea, perdón por haber estado poco tiempo con la familia, perdón por no haber aprovechado el don de la vida, el perdón, ¿no? Y un perdón trascendente, evidentemente, en el caso de religiosidad, ¿no? Y luego una tercera cosa, y conecta con una de las ideas que ha salido ya en la sala, que es el sentido, qué sentido ha tenido mi vida, ¿no? Esa búsqueda de sentido, a lo mejor incluso en el último momento de buscar ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene esto, ¿no? Por eso muchas veces los médicos, cuando damos esa noticia, las personas nos cuestionan su vida a nosotros. Entonces, por eso hay que ser muy valiente para acercarse a ese toro y cogerlo por los cuernos y ver qué hacer, ¿no? Entonces, yo digo mucho que al final de la vida, como no sabemos cuánto de larga, tenemos que hacerla lo más ancha posible. Y lo que da mucha anchura es, desde luego, la trascendencia, la religiosidad, ¿no? Teníamos más preguntas. Nos preguntan vía streaming, que están siguiendo las intervenciones, si los pacientes tienen derecho a los cuidados paliativos. Bueno, si es un derecho. Hasta ahora no, pero esperemos que con la ley sí lo sea. Una de las cosas que contempla la ley, desde el artículo 2, me parece que es, que todo, vamos a ver, en la cartera nacional básica de servicios del sistema público de salud se contempla la prestación de los cuidados paliativos como un servicio básico, ¿no? Pero bueno, esto es papel mojado, evidentemente. O sea, las leyes están muy bonitas, pero luego hay que practicarlas, ¿no? Necesitamos, una de las cosas por las que necesitamos precisamente que haya una ley nacional es para que reconozca ese derecho. Es decir, que los pacientes exijan que se les atienda un equipo de cuidados paliativos. Yo creo que no tanto debe ser un derecho como tal, sino un derecho a que sea atendido por un equipo de paliativos avanzado. Porque el derecho de atención paliativa, la atención paliativa requiere unos niveles muy básicos, que lo puede hacer un médico de familia, este señor que es cirujano, cualquiera, pero en el caso de los cuidados paliativos avanzados hace falta una ley específica que reconozca ese derecho. Y yo espero que la haya, de aquí a diciembre, ¿no? El día que la haya tendrá que ponerse las pilas la gente. Esto ha pasado un poco con lo de la niña esta Andrea famosa de Santiago de Compostela, en el que en España solo había 3 unidades de cuidados paliativos pediátricos, que es verdad que no hace falta que haya 600, porque son muy pocos casos, a Dios gracias, pero si os fijasteis el calentón que hubo, o sea, es que no faltó una consejera o consejero de sanidad que en las próximas 24 horas diga, yo voy a poner una. Vale, quedó muy bien. No se ha hecho todavía ninguna desde el año pasado. O sea, calentón, pero luego no vale para nada. Necesitamos una ley que diga, no, es que usted como no la ponga, le van a demandar o le van a llevar a los tribunales, o va a pedir que se vaya a Laguna por lo privado y ese dinero lo pague el Sistema Nacional de Salud. ¿Vale?
Tenemos ahí otra pregunta. Sí, yo quería, a mí es que poco a poco me voy asustando porque el Reiki está cada vez más de moda. Entonces, en los hospitales, y sobre todo a lo mejor en hospitales que suelen ser religiosos, pues no sé, por ignorancia, por lo que sea, pues tranquilamente te ofrecen el Reiki, pero orando. No sé, ¿de quién depende eso? ¿De quién depende eso? Reiki es una terapia por eso complementaria, vamos a llamarle así. En el sistema inglés de prestación de cuidados paliativos, que son los hospice, que son sitios, bueno, casi de barrio, cada barrio tiene su hospicio, ¿no? Que son sitios a veces pequeños, es muy frecuente que haya este tipo de terapias complementarias. No se ha demostrado, hay una que yo lo recomiendo, lo que pasa es que no está traducido al español. En una universidad inglesa nombraron un catedrático que era un experto en este tipo de terapias, le nombraron un catedrático, era de origen alemán, y este hombre, como buen germanófilo, dijo, bueno, ahora soy catedrático, voy a estudiar, tengo medios, voy a enseñar al mundo lo maravilloso que son estas técnicas. Y ante su asombro demostró que no tenía ninguna superioridad frente al placebo, ni Reiki, ni Shiatsu, ni nada. Y encima lo publicó, fue honesto. Recibió amenazas de muerte y, entre otras cosas, el príncipe Carlos de Inglaterra, que es un forofo de esto, consiguió echarle de la cátedra y tuvo que volver a Alemania. Hay un libro que ha escrito él, es maravilloso. Bueno, no es superior frente al placebo, y es que el placebo hace muchas cosas, casi hasta cura. Yo no estoy en contra de este tipo de terapias, pero sí estoy en contra cuando las terapias se cobran, se abusa de ellas, o se prometen cosas que no van a poder cumplir ni siquiera el placebo. ¿Vale? Y hay, como todo en la vida, gente seria que lo hace con muy buena intención, gratuita y ayuda, y gente sin vergüenza. Pero también hay médicos así, También hay médicos así. Voy a subrayar una de las palabras que ha usado Álvaro, porque no es anodino, que se llama terapia complementaria, ¿no? La gente suele hablar mucho de terapias alternativas y entonces ya la hemos liado. Claro. Porque cuando viene un alternativo, ten cuidado con la terapia, ¿no? A mí me gusta mucho la terapia complementaria. Yo doy clase en el máster de musicoterapia de la Autónoma, porque la música amansa a las fieras y educa a las personas y mejora sus... Hay una tesis doctoral, como veis tengo una pequeña obsesión con las tesis doctorales, pero son fases en la vida, o sea, te va dando por cosas, ahora me va por dirigir tesis doctorales. Y hay una tesis doctoral muy bonita, de 200 casos de pediatría, neonatos en el Hospital de la Paz, 100 casos solamente supervisados y 100 donde había una intervención. Y la intervención era que cuando la madre acompañaba al hijo durante esas 2 horas de visita en la UBI, había la intervención de acompañar con un instrumento musical, y entraba o bien con un teclado o bien con una guitarra, y los resultados eran significativos de que había una mayor recuperación en cuanto a antes, menos infecciones y menos tiempo de hospitalización, las personas que se acompañaban durante esas 2 horas con música, ¿no? Bien, son cosas, ¿no? Pero desde luego que a ningún musicoterapeuta serio se le ocurre hablar de musicoterapia alternativa, sino complementaria, ¿no? Claro. Evidentemente, la cirugía es la cirugía, la quimio es la quimio, la radio es la radio, y luego, pues qué bien que alguien esté contigo, ¿no? Pero de ahí a decir que eso es la sanidad, pues es una trampa, ¿no? Por eso estos libros quizás hay que editarlos. Y forman parte de los equipos, Los musicoterapeutas cada vez más forman parte de los equipos de paliativos. Y no cabe duda que somos una persona que no somos solo química, entonces no todo se cura con pastillas. Entonces, cuando estamos en un ambiente relajado, cuando estamos pues con personas que nos gustan, ¿qué tal? Todo eso te ayuda a encontrarte mejor. Entonces, bueno, pues a lo mejor el que te toque, en el que cuando nos damos un golpe es analgésico, ¿no? Yo me hago así y ya me duele menos. Entonces, bueno, pues eso es analgésico porque es analgésico, esa relajación y ese contacto, pero sin más, o sea, junto con todo lo demás. Por eso, claro. Claro, sí. Yo de hecho tengo un hijo sacerdote en Chile y ahora tiene una endemoniada de 16 años que ha entrado a Reiki, que no es una cosa banal, y bueno, la endemoniada, cuando echaron a bendita por primera vez,
le salió un bozarrón de dentro diciendo que estaba muy profundo, porque además era más de uno, y que a él no le llegaba el agua bendita. Pero es que alguna vez le han encontrado en un armario. Bien, yo solamente llevo 35 años en psiquiatría y he tenido 3 casos de diagnóstico diferencial. O sea que a verlos hay esos casos. Pero normalmente en el mundo del paliativo no solemos tener ese problema. No. Sí que es cierto que cuando se banalizan cosas como la que acaba de preguntar la señora y se aparecen como alternativos y tal, pues evidentemente ahí hay un error, y lo que es estupendo es que haya gente honesta que haga investigaciones y que las publiquen. ¿Más preguntas? Sí, yo quería preguntar una cosa, porque antes hemos hablado de la objeción de conciencia en lo relativo a la sedación paliativa. Yo creo que es uno de los conceptos que necesita más claridad, ¿no? Que ahora mismo todos no sabemos muy bien qué es la sedación paliativa, si acorta la vida, si lo que hace es que te sedan y te mueres. A mí incluso algún profesional sanitario, porque he tenido un familiar al que hubo que sedar, me llegó a decir, claro, es que la sedaron y se murió por la sedación. Y yo me quedé hecha polvo. Luego, por suerte, pues como trabajo en un centro con profesionales sanitarios, pues me lo aclararon. Entonces, me gustaría que aquí expliquemos en qué consiste la sedación paliativa para aclarar ese concepto. Y luego también me gustaría, en lo relativo a la nueva ley, al borrador, bueno, la verdad es que estamos leyendo de todo. Entonces, es un poco contradictorio. A mí me gustaría, si se puede, hacer un resumen condensado de qué fortalezas y qué debilidades tiene el borrador, o sea, en qué se puede mejorar cuando se haga una ley, en qué va a estar ahí la sociedad científica apostando fuerte para que eso sea una ley como tiene que ser. Y luego también me preocupa un poco porque una de las declaraciones últimas que he leído de Francisco Igea, de Ciudadanos, que me parece una persona bastante honesta por lo que estoy viendo, pero que no era una ley para los profesionales, sino para los pacientes. Y eso, yo no sé en qué contexto leerlo. Pues nota que eres periodista, por la cantidad de preguntas que hace, digo. A ver, la sedación paliativa es la administración deliberada, de fármacos sedantes en dosis proporcionadas para causar la sedación a un paciente, para causarle sueño, ¿vale? Ante un síntoma refractario. Primera condición clínica y científica. Tiene que haber un síntoma refractario. El síntoma refractario es que exista un síntoma que no podemos dominarlo con las terapias habituales en un plazo de tiempo razonable. Es decir, si tenemos un paciente con un dolor 10/10 durante 48 horas y no podemos, con morfina, rotando, haciendo una infiltración, evitar que ese paciente esté muriéndose de dolor, hay que dormirlo. Y dormirlo de una forma proporcionada. Significa que si con un fármaco que usamos habitualmente, como el midazolam, con 20-25 duermes a un paciente, no hay que ponerle 250. La intención es proteger y aliviar un sufrimiento, nunca causar la muerte, porque eso sí es eutanasia o homicidio compasivo, ¿vale? Un tipo de sedación paliativa es la sedación en la agonía, que es cuando sedamos a un paciente en los últimos días de su vida en una fase agónica, que es la más frecuente, la que más se hace en un ámbito de unidad de cuidados paliativos, y hay series que hablan de un 60%, otras de 30%. En mi unidad he hecho hace poco un trabajo y hemos visto que era un 34-35%. Sedación en la agonía, que es cuando más síntomas suele haber, delirium, agitación, etcétera, etcétera. Pero hay otro tipo de sedaciones paliativas, la mayoría, la de la agonía suele ser irreversible porque nos enfrentamos a ya la muerte próxima del paciente, pero por ejemplo sedamos a los pacientes para curar una úlcera tumoral. Se duerme el paciente, se cura y se despierta. Sedamos a los pacientes por la noche cuando tienen frecuentes crisis de pánico o no duermen. Le sedas por la noche y le despiertas por la mañana. Tenemos el privilegio de contar con una farmacopea maravillosa, que es como, vamos, enchufas, desenchufas y ya está. Pero para eso hay que tener ciencia y conciencia de lo que estás haciendo. Y seguimiento al paciente. Seguimiento significa decir, bueno, enchúfale esto y deja escrito de 2 en 2 mililitros a la enfermera hasta que fallezca. Eso no es un seguimiento. El seguimiento es una escala, Ramsay, Glasgow, anotarlo en la escuela. Y lo más importante, que todavía no he citado, es pedir consentimiento al paciente. No puedes sedar a un paciente sin pedirle consentimiento.
Y me puedes decir, pero ¿cómo voy a pedir consentimiento a un paciente que está en delirium o gritando 10 sobre 10? Te va a decir que sí. Si tú tienes un paciente y actúas y trabajas con él previamente y tiene un cáncer de pulmón metastásico, lo más probable es que su fase final sea con disnea, con sensación de ahogo. Pues no cuesta nada en ese momento hablar de estas cosas y reflejarlas en la historia clínica. Eso es un consentimiento informado. ¿A ti te parecería bien que llegado el momento, en los últimos momentos, si no podemos controlarte la disnea, pudiéramos... Este señor que ha salido en la película. Y ese señor ha hablado de sedación. ¿Por qué? Porque el equipo ha hablado con ello. Y está su consentimiento perfectamente concedido. Y luego está el consentimiento delegado. Si a mí me ingresa un paciente con una hemorragia masiva en urgencias, no voy a buscar al familiar o le pregunto si le puedo dormir. Mi trabajo de médico consiste en proteger al paciente y le duermo en ese momento. Y reflejo una historia por qué le he dormido. ¿Vale? O sea, que haya un motivo, que haya Esto es la sedación, que no tiene nada que ver con eutanasia. La eutanasia es la administración desproporcionada de dosis 10 veces superior, con el único objetivo de causar la muerte del paciente. Claro que la alivias al paciente, pero causándole la muerte. ¿Ha quedado claro? ¿No? ¿Se os parece bien? Muy bien. Álvaro, ¿querías aclarar alguna Bueno, cosa? sí, esto mismo, o sea, que con la sedación intentamos que el paciente esté sereno, tranquilo, como puede ser una muerte normal, apacible, que no tenga estos síntomas, ¿no?, desbordantes. Entonces, intentamos que el paciente va a morir por su enfermedad, lo único es que muere tranquilo, dormido y apacible. Muy bien, pues una última pregunta. Si quieres lo de la ley, porque para no dejarlo, ¿no? Bien, ¿qué tiene de bueno la ley? Insisto, que es una ley y que reconoce efectivamente más derechos del paciente y también deberes del profesional, ¿no? Yo creo que lo que tiene bueno es que negro sobre blanco se reconozca como derecho esta atención paliativa y que se reconozca, bueno, pues hay una cosa muy polémica que es el derecho a la sedación, ¿no? Pero esta ley sí ha acotado ese derecho a la sedación según Lex Artis. Esto tiene que contemplarlo. O sea, a mí que no me pidan todos los pacientes la sedación, porque la sedación tiene su indicación. ¿Y qué debe de incluir más? Lo que he comentado antes, que el propio PP ya lo ha dicho, ¿no? El reconocimiento del modelo de cuidados paliativos y si puede ser la acreditación de los profesionales, que los cuidados paliativos los den los mejores profesionales, el respeto de la Lex Artis como límite de la intervención médica y, desde luego, el tema de las sanciones es revisable. No puede ser una ley una amenaza para un profesional, nunca. Yo creo que eso, bueno, creo que debe ser revisable al menos, ¿no? Pero esto nos queda un año importante. Sí, es tan amable. Yo quería terminar volviendo al asunto de la religión. Yo tengo el privilegio de que trabajo en países pues como Nicaragua, en Congo, donde o todo el mundo cree en Dios y el que no cree lo oculta. Y trabajo en países occidentales donde aparentemente casi nadie cree en Dios y el que cree lo oculta. El asunto es que yo creo que... yo tengo una anécdota que plantea un poco cómo se toma la religión en el ámbito sanitario, ¿no? Yo trabajé con una cirujana magnífica, a la que quiero mucho, y que era muy aficionada a estas cosas que se llaman al Reiki y tal. Durante el primer mes que estuve con ella me estuvo contando en cada cirugía sobre habitantes del satélite Ganímedes, sobre antepasados, sobre corrientes magnéticas y no sé qué, y después de un mes me mira y me dice: tengo una pregunta que hacerte, ¿cómo puedes tú creer en cosas como el Espíritu Santo y todo eso? Pero, es decir, que creo que existe una alternativa a la religión, que es la magia, y una segunda, que la gente en el tercer mundo acepta el destino. Es decir, yo nunca he oído decir, ni en Managua ni en Kinshasa, ¿por qué a mí? Aquí, sin embargo, es una pregunta muy frecuente. ¿Por qué a mí? O sea, que si le pasa eso, está bien. Es decir, creo que nos comportamos un poco como niños malcriados. Yo creo que aquí no hay ateos, que hay gente que le pide responsabilidad a Dios como se les pide a los padres, y ese asunto. En todo caso, como bien ha dicho el capellán, creo que un Estado que se dice laico no es aconfesional, tiene que ser panconfesional, tiene que ocuparse de que cualquiera pueda recibir los auxilios espirituales taoístas o católicos o adventistas, pero lo que no puede hacer es decir, pues para nadie, los mormones no pueden tenerlo, pues para nadie.
Nada más. A mí me parece que hay un denominador común en todas las unidades de paliativos, que es el tema de la religiosidad, es que forma parte. O sea, yo creo que se va a empezar a acuñar el término de terapia de trascendencia, o sea, porque es que al final de la vida, igual que hay una terapia analgésica o hay una terapia psicofarmacológica, pues hay una terapia de trascendencia, porque el ser humano trasciende, ¿no? Y por eso es el final de la vida, y eso sí que es también un arte, ¿no? Entonces a lo mejor ahí hay que volver a empezar y volver otra vez con los clásicos, y que le llamaban compasión, ¿no? Bueno, en el fondo tener compasión es darte cuenta que esa persona está en el momento de trascender, y por eso yo creo que este es un tema tan actual, ¿no? Yo creo que el ser humano técnicamente tenemos muy controladas muchas cosas, ¿no? Pero la muerte se nos escapa, ¿no? Y volvemos a Disney, que lo congelan, ¿no? Pero se le ha escapado, ¿no? Y entonces, por eso es un tema, a mí me parece que el tema de los paliativos tiene la potencia antropológica de que es la hora de la verdad. Y lo cierto no es lo que decía un presidente del gobierno que tuvimos en España, que decía que la libertad os hará verdadero, sino que es la verdad la que te hace libre, ¿no? Yo me creía que era dislexia, pero no, lo dijo así. Creo que teníamos Mónica, que ibas a decir unas últimas palabras, o el momento de la verdad, que es el final, además lo va a decir Mónica. Buenas tardes. Sencillamente me corresponde clausurar el acto como presidente de la Fundación Leyen. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Rafael del Pino, que de manera tan generosa como ya nos viene teniendo acostumbrados, nos ha ofrecido y nos ha cedido este marco incomparable, que además nos ha permitido ofrecer la segunda conversación de bioética en streaming, de manera que muchas personas, además de las presentes aquí, lo están siguiendo desde sus lugares de trabajo, desde sus domicilios, y bueno, pues esto es una maravilla que permite la alta tecnología que tiene esta casa. Esperamos y confiamos en que la tercera conversación de bioética y la cuarta, y que ya se haga institucional, que esta sinergia entre las fundaciones se siga produciendo y podamos seguir disfrutando de este marco incomparable. Agradecer a todos ustedes su presencia aquí. No cabe duda que el streaming es importante, pero la interacción persona a persona creo que es mucho más y mucho más enriquecedora. Y agradecer de corazón a Álvaro Gándara, Encarna Pérez y a Jesús Poveda, pues la participación y la moderación incomparable que siempre hace el doctor Poveda de cualquier tipo de acto, que nos han enriquecido muchísimo con su ciencia y su conciencia, como ha mencionado Álvaro Gándara en alguna de las intervenciones, y que creo que han respondido de manera magistral, de manera honradísima y de manera sobre todo fiel a la verdad a todas las cuestiones que ustedes han suscitado y que otras personas desde el seguimiento en streaming han suscitado. Como saben, dentro de los fines de la Fundación Leyen está la formación, y esa formación a todos, no solo especialistas, es la que queremos hacer a través de estas conversaciones de bioética, y esta segunda yo creo que es especialmente oportuna en el contexto que vivimos en la Comunidad Autónoma de Madrid, en el que, como se ha mencionado, acaba de aprobarse el 2 de marzo una ley que regulará parte de lo que hoy hemos tratado aquí. Qué duda cabe que el final de la vida, la enfermedad terminal, la agonía son el momento de la verdad, como ha mencionado el doctor Poveda. Qué duda cabe que son fases en las que el ser humano es vulnerable y hay que protegerlo, y creo que ha quedado de manifiesto que los cuidados paliativos son interdisciplinares, no es solo algo que compete al ámbito de la medicina, sino que, como se ha suscitado aquí, también compete, y de forma muy directa, a la religión, a la filosofía y a otras disciplinas. Así es que ojalá que hayan podido disfrutar, aprender, y les esperamos en la tercera conversación de bioética, que será ya en 2018, en 2017, en octubre de 2017. Y como les decía al comienzo, espero que también podamos ser acogidos en este marco de la Fundación Rafael del Pino. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los participantes y al moderador, y hasta la próxima.